Amén. Dicho esto, vamos a pasar a la palabra y vamos a seguir con nuestra serie de mensajes titulado El Sermón del Monte y el carácter cristiano. El Sermón del Monte y el carácter cristiano. Y hoy empezamos con esta pregunta: ¿a Dios o al dinero? ¿A quién sirves? ¿A Dios o al dinero? ¿A quién sirves? Y vamos a leer Mateo capítulo 6 y los versículos 22 al 24. Mateo capítulo 6, versículos 22 al 24 dice así: la lámpara del cuerpo es el ojo. Por eso, si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Así que si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuán grande será la oscuridad? Nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Vamos a orar. Señor, te pido hoy especialmente que prepares nuestros corazones, porque, Señor, vivimos en un contexto donde muchos priorizan el trabajo sobre su relación contigo y cualquier otra cosa, donde en nuestra cultura nos llaman a consumir constantemente, y para consumir constantemente tenemos que tener dinero constantemente. Y por eso muchas veces acabamos viviendo para ir detrás del dinero en lugar de ir detrás tuyo. Por eso te pido que hoy especialmente prepares nuestro corazón, para que nos podamos examinar a la luz de tu palabra y para que podamos responder en obediencia a tu palabra. Porque cada vez que tu palabra se predica, eres tú hablando a tu pueblo y tú esperas que tu pueblo responda amén y en obediencia. Por eso, Señor, permíteme exponer con claridad tu palabra, poder enseñar fielmente este pasaje y poder aplicarlo a nuestros corazones en esta tarde. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cuando nosotros miramos la Escritura, nos damos cuenta que muchas veces los sermones tienen un peso mayor o menor dependiendo del contexto donde esté la iglesia. ¿Por qué digo esto? Yo dudo que si fuese pastor en un país árabe, donde la religión mayoritaria es musulmana, donde la mayoría de mujeres están acostumbradas a ir tapadas de los pies a la cabeza y apenas mostrar su rostro, yo dudo que como pastor tenga mucho trabajo en el área de la modestia, del decoro, del pudor. Dudo que tenga un enfrentamiento con una mujer de nuestra iglesia en Marruecos por el uso del bikini. Pero ese discurso se hace mucho más significativo cuando estamos en Europa o cuando estamos en América Latina, porque vivimos en una cultura y un contexto del destape, de la sensualidad, donde desde pequeños se nos colocan ya ropas incluso a niñas pequeñas que van enseñando su cuerpo, su ombligo, sus muslos, y se acostumbra a llevar con la excusa, y más ahora del verano de hace calor, el cuerpo semi descubierto. Entonces aquí es relevante hacer un estudio minucioso sobre el decoro, sobre el pudor, sobre la modestia, sobre el desnudo y sobre los principios bíblicos de esos asuntos. Por ejemplo, cuando hablamos de dinero y del afán por las cosas materiales, si yo fuese pastor en una pequeña tribu de Nigeria, donde las personas viven en chabolas hechas con piedra, con barro, con plantas, donde el techo de sus cabañas son hojas de algún árbol y donde lo único que tienen para trasladarse de un poblado a otro son sus pies, que no hay mercados, que no hay centros comerciales, que no hay un concesionario de coches alrededor,
ni una tienda de teléfonos. Seguramente no tenga mucho que hablar allí de materialismo. A lo máximo que aspiran a lo mejor los miembros de mi comunidad en Nigeria es a tener más vacas, o un camello mejor, o tener 2 chabolas, o tener 4 sandalias. Pero en Europa, en Estados Unidos, en otros países, donde la cultura fomenta el consumismo, fomenta el materialismo, fomenta el alcanzar lo material como si fuera la meta suprema de nuestra vida, es importante el discurso de hoy. Hermano, tienes que reconocer que tú has nacido y te has criado o estás ahora creciendo en una cultura que quiere que tu corazón desee lo material. Eso es lo primero. Porque el que se engaña nunca va a reconocer su estado. El que se engaña nunca va a reconocer sus pecados. El que se engaña nunca va a reconocer sus miserias. Y debemos partir de la base que vivimos en una cultura que nos hace anhelar lo material. Cada discurso de estos coach motivacionales es para emprender y hacernos ricos. Cada persona que habla de criptomonedas, bitcoins y todo esto es para tener mucho dinero. Nosotros no pensamos en sobrevivir, pensamos en invertir, en tener más, en multiplicar, en tener éxito económico y financiero, que no tiene nada de malo tener y que no tiene nada de malo que te vayan bien los negocios, pero lo ponen como si fuera la meta de nuestra vida. Vivimos para conquistar cosas materiales. Centramos toda nuestra energía, nuestra agenda, nuestro tiempo, nuestra mente, nuestras fuerzas, hacemos estudios, leemos libros, vemos podcasts, vemos vídeos de YouTube, todo con el fin de crecer económicamente. Y ese se vuelve muchas veces nuestro Señor. Porque ¿quién es un Señor? Sino aquel que gobierna tu vida. ¿Quién es un Señor? Sino aquel que dice derecha y vas a la derecha. El que dice izquierda y vas a la izquierda. El que dice sígueme y le sigues. Y cuando miramos nuestra agenda, el cómo coordinamos nuestro tiempo, el cómo invertimos nuestro tiempo libre, cuáles son las verdaderas metas de nuestro corazón y los objetivos de nuestra vida, debemos reconocer que muchos de nosotros podemos estar seducidos por el señor dinero. Y siempre nos vamos a excusar detrás de la palabra trabajo. Porque cuando hablamos de trabajo queda más lícito. Queda más lícito. Porque, hombre, pastor, la Biblia dice que el que no trabaje, que no coma. La Biblia dice que hay que trabajar. La Biblia incluso dice cómo debe ser un trabajador. Está bien. Pero la Biblia también dice cuál debe ser la prioridad. La Biblia también dice a lo que no puedes quitarle tiempo. Y si ese trabajo que es necesario se vuelve la prioridad y le quita el tiempo a lo que es primero, ya no es un trabajo, es un señor. Y al final el trabajo solo tiene una meta: el dinero. Porque no trabajamos gratis. Trabajamos por un salario. No hacemos obras de caridad. Trabajamos por una meta económica. Y no está mal, porque nuestras casas necesitan comer. Y hay que pagar el alquiler, y hay que pagar la factura del agua y del gas, y hay que vestirse. Este mundo es caro, y nuestra cultura más, y cada vez más cara. Pero ahí está la línea entre trabajo para vivir o trabajo para la milla extra en cuanto al dinero. Trabajo para tener lo necesario o trabajo para tener más de lo necesario. ¿Hago del trabajo un recurso lícito o he hecho del trabajo un señor y mi vida se trata solo de trabajar y cuando me entierren lo único que hice fue trabajar, comprar y pagar? Hay que examinar el corazón y no podemos simplemente excusarnos en decir hay que trabajar. Porque hay que trabajar, pero hay que servir a Dios. Hay que llevar a cabo la gran comisión. Hay que priorizar el reino de Dios y su justicia. Hay que servir al prójimo. Hay que hacer bien a los hermanos. Hay que liderar debidamente una casa.
hay que dedicar tiempo a un matrimonio y a unos hijos. Así que si el trabajo desplaza todo lo demás, ya no es una parte de nuestra vida. Es un Señor. Es un Señor que nos ha separado de todo para que le sirvamos y vivamos para Él. Y tristemente la vida de muchas personas podría decirse de su trabajo, porque del trabajo, por el trabajo y para el trabajo son todas las cosas. Ya solo falta que digan, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Por eso debemos examinar nuestros corazones, porque uno de los pecados con los que podemos luchar en nuestra cultura es la codicia. La codicia. Y eso tiene un poco que ver con lo que vamos a estar tratando en el día de hoy. Hoy hemos leído un pasaje corto, breve, pero que no es tan fácil de entender si alguien lo lee por primera vez. Seguramente alguna persona, cuando ha leído por primera vez nuestro texto, vamos a leerlo otra vez. La lámpara del cuerpo es el ojo. Por eso, si tu ojo está sano o es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Así que si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuán grande será la oscuridad? Nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno o amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Cuando tú lees ese pasaje, parece que no tiene nada que ver el versículo 22 y 23 con el 24, ¿verdad? Una lámpara, un ojo, luz, oscuridad, y de golpe no podéis servir a Dios y a las riquezas. Cuando leí este texto por primera vez, cuando leí este pasaje por primera vez y no lo entendía, para mí carecía de sentido. ¿Qué tiene que ver la lámpara, la luz, el ojo bueno, el ojo malo, la oscuridad con no puedes servir a dos señores? Y es entonces cuando cobra sentido una palabra tan importante para nosotros, la palabra contexto. Cuando nosotros vamos a leer la Biblia, cuando hay un versículo que no llegas a entender bien, cuando hay un pasaje de la Escritura que no comprendes mucho, mi recomendación, léete el capítulo anterior y el capítulo posterior. Léete primero lo que hay alrededor de ese versículo, pero intenta ir un poco más. Abarca desde el capítulo anterior hasta el capítulo posterior, porque usualmente los autores de la Biblia tienen una misma línea temática. Están hablando de algo y no son dados a mezclar temas de manera irracional, como estoy hablando de comida, de golpe hablo del tiempo, vuelvo a hablar de comida. No. Normalmente siguen una línea temática y eso cobra sentido en un pasaje difícil, quizá como el nuestro. ¿De qué hemos venido hablando antes? ¿De dónde venimos? ¿Qué es lo que vimos la semana pasada? Por ejemplo, Mateo capítulo 6, versículo 19 al 21. No os acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen y donde ladrones penetran y roban, sino acumulaos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen y donde ladrones no penetran ni roban, porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. ¿Y cómo termina el versículo que hemos dicho hoy, el 24? Nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Parece que si le quitas el versículo 22 y 23 tiene mucho sentido. Parece que si quitas la parte del ojo, la lámpara, la luz, la oscuridad, todo tiene sentido. No te hagas tesoros en la tierra, hazte tesoros en el cielo. No sirvas a dos señores, no puedes servir a Dios y a las riquezas. Parece que todo tiene sentido, porque ¿qué temas son los centrales de estos dos pasajes? Tesoro, dinero y riquezas, la adoración, el corazón, el servicio, la codicia, las prioridades. Así que entendemos que lo que hay en medio de esto, el ojo malo,
el ojo bueno, la luz, tiene que ver con esto. Cuando nosotros leemos los versículos 22 y 23, tienen que ver con esos temas. Lo primero que debemos es mirar esos versículos, mirar lo que dice el Señor Jesús y saber que Jesús no está hablando de otra cosa. Que cuando Jesús habla de ojo bueno y de ojo malo y de la lámpara del cuerpo, es el ojo y la luz y la oscuridad, Jesús está hablando de tesoros, de prioridades, de riquezas, de dinero. Tiene que ver con eso. Así que ya enfrentamos nuestro texto sabiendo que tiene que ver con algo relacionado con tesoros, codicia, los deseos del corazón, las prioridades. Así que vamos a esa parte extraña. Mateo capítulo 6, versículo 22 y 23. Dice: la lámpara del cuerpo es el ojo. Por eso, si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo está lleno de oscuridad. Así que si la luz que hay en ti es oscuridad, cuán grande será la oscuridad. Cuando nosotros vemos la palabra lámpara, nosotros en ese entonces no pensamos en una lámpara como las nuestras eléctricas. Lo que nos viene a la cabeza probablemente es una lámpara de aceite. Son unos cuenquecitos que había donde ponían aceite, lo encendían y eso estaba ahí quemando e iluminando un lugar. Se usaban en las salas, se usaban en las casas, se usaban en los lugares cerrados para traer iluminación. Eran lámparas de aceite. Ahora, dice que la lámpara del cuerpo es el ojo. Está relacionando nuestros ojos con algo que tiene que ver con iluminar un espacio, con la luz. Y dice que si tu ojo es sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo está mal, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Es decir, ¿en qué sentido mi cuerpo puede estar afectado por mi ojo? ¿En qué sentido mi ojo es una lámpara? ¿En qué sentido mi ojo refleja lo que tengo dentro? Pues precisamente lo que Jesús está diciendo es que donde yo pongo los ojos es en aquellas cosas donde refleja los deseos de mi corazón. Y si mi ojo está puesto en las cosas debidas, es porque todo mi ser está lleno de luz. Pero si mi ojo está puesto en las cosas inadecuadas, es porque todo mi ser está lleno de oscuridad. El problema no es dónde miro, el problema es por qué miro allí. Cuando un hombre tiene problemas con la inmoralidad, el problema no es el vídeo pornográfico, porque ese vídeo está delante de muchas otras personas que no lo van a mirar. El problema es por qué yo miro eso. Nosotros tenemos la mala costumbre de querer tratar los síntomas en lugar de las enfermedades. Cuando se trata de pecado, nosotros no podemos solo tratar síntomas, hermanos. Nosotros tenemos que ir a la raíz del problema. Si yo arranco el móvil porque miro aquí vídeos X y lo tiro por la ventana, yo he arrancado un síntoma, pero no he arrancado el problema. Y voy a mirar lo mismo en el metro, en el autobús, en la calle, porque el problema no estaba en el móvil. El problema está en por qué yo miro esas cosas. El problema está en mi corazón. La dirección de mis ojos, donde mis ojos se centran, es un reflejo de lo que mi corazón anhela. Si yo me centro en las cosas que tienen que ver con Dios, es porque mi corazón anhela las cosas que tienen que ver con Dios. Si yo me centro en prestar atención en las cosas que tienen que ver con este mundo, es porque mi corazón anhela las cosas que tienen que ver con este mundo. Nosotros queremos muchas veces preguntar cosas como: pastor, ¿puedo ver esa serie en internet? Y rápidamente decimos: por lo que hay en esa serie no puedes verla. La pregunta es: ¿por qué quieres verla?
Es como cuando alguien me pregunta, pastor, ¿puedo escuchar música mundana? El problema aquí en sí no es la música mundana. A mí lo que me preocupa es el deseo. Porque ¿de qué vale que te diga no la escuches? Y tu corazón busca la radio por la calle como diciendo yo no la escucho, pero cada vez que alguien la lleva, la disfruto, en el centro comercial la disfruto, voy a lugares donde las tiendas la tienen bien alta, porque el problema es el corazón. El problema es lo que tú deseas. El Señor Jesús nunca le dijo a sus discípulos, sed pobres. El Señor Jesús nunca le dijo a sus discípulos que no trabajen. El Señor Jesús nunca le dijo a sus discípulos que no ganen dinero. Es más, a lo largo del libro de Hechos vamos a ver personas que se convertían a Cristo y eran de una clase social elevada. Y fueron muy útiles en el reino de Dios porque sustentaron mucho, colaboraron mucho. Jesús nunca tuvo problema. Nunca tuvo problema con que la gente tenga bienes materiales. Jesús siempre apuntó a dónde mira el corazón. Porque no es lo mismo tener cosas materiales que correr detrás de ellas. Esto lo puedes aplicar a todo. La fama es malo. ¿Es mala la fama? ¿Sí o no? ¿Es malo ser famoso? No, claro que no. Juan Bautista era famoso. El apóstol Pablo era famoso. Jesucristo sigue siendo el más famoso. No es malo. Malo es cuando todo tu ser, tus ojos, tu tiempo, tu energía, tu agenda vive detrás de conquistar esa fama. La fama en sí no es mala. Cuando la fama se vuelve tu señor, sí. Cuando vives para la fama, cuando corres detrás de la fama, ¿entienden por dónde voy? Tus ojos no son lo que me preocupa. Me preocupa su corazón. Me preocupa no que dejen de mirar cosas. Me preocupa si las han dejado de mirar, pero las siguen deseando. ¿Cuál fue el problema de la mujer de Lot? ¿Cuál fue el problema de la mujer de Lot? ¿Cuál fue? ¿Qué hizo? Siempre decimos, el problema de la mujer de Lot es que se volvió para atrás. El problema es que mientras ella iba adelante, ella seguía mirando atrás, lo que todavía no se había girado. El problema nunca fue mirar atrás. El problema es que esa mujer tarde o temprano iba a mirar atrás, porque aunque caminase hacia adelante, su corazón estaba atrás. Y cuando esa mujer se giró, ya se había girado el corazón hace rato. ¿Sabes esas personas que a veces dejan la iglesia? Yo le digo a la gente, yo sé que se van de la iglesia meses antes, porque antes de que salgan ya se fue el corazón. Y eso se nota. Se nota en la asistencia, se nota en cómo tratan a la gente, se notan en sus gestos, en su mirada. Y cuando toman la decisión ya se habían ido antes, porque lo que nosotros hacemos externamente es simplemente consecuencia de lo que pasa internamente. Por eso, cuando tú vas a dar consejos, y espero que un día aprendamos a hacerlo bien, no seamos tan superficiales de decirle a la gente, tienes que hacer esto, 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 esto. Hermano, el problema de los creyentes de hoy es que reducen la vida cristiana a hacer cosas y a no hacer cosas. Déjame preguntarte algo. ¿Cómo es un buen cristiano en el trabajo? Decidme cosas, a ver. ¿Quién se anima a decirme algunas cosas? ¿Cómo es un buen cristiano en el trabajo? ¿Qué caracteriza? Voy a cambiar la pregunta. ¿Qué caracteriza a un cristiano en el trabajo? Decidme cosas. A ver, por ahí. Que mira a su Señor. ¿Qué más? ¿Qué? Honradez. ¿Qué más? Puntualidad. ¿Qué más? Fidelidad. ¿Qué más? ¿El qué? Responsabilidad. Ahora, déjame hacer una pregunta. Fidelidad, responsabilidad, honradez, puntualidad. ¿Qué más? Integridad. Hay gente en el mundo con todo eso. Yo he sido mundano y he tenido compañeros de trabajo íntegros, honestos, puntuales, responsables, diligentes, esforzados. Entonces eran cristianos.
¿Qué caracteriza a un esposo cristiano? Ya están pensando, dicen, no voy a liarla, no voy a empezar a decir, porque me van a decir, trata bien a su esposa, da tiempo a sus hijos. ¿No conocen gente mundana así? Es decir, ¿ustedes creen que su cristianismo se trata de ser buena gente? ¿Ustedes creen que ser cristiano es ser la persona perfectamente moral en el trabajo, perfectamente moral en casa, perfectamente moral en la calle? ¿Y qué pasa entonces cuando tenemos un mundano moral? Un mundano que también es responsable, dedicado, que va de la casa al trabajo, que no hace otra cosa que cuidar de sus hijos, que no engaña a su mujer. El problema son las motivaciones, no lo que hago, sino por qué hago eso. La diferencia entre el mundano moral y yo es lo que nos motiva a hacer eso. Es por qué lo hago. ¿Por qué quiero ser puntual? ¿Por qué quiero ser honrado? ¿Por qué quiero ser esforzado? ¿En quién pienso cuando lo hago? Amigo. La característica principal de un trabajador cristiano es que trabaja para la gloria de Dios. La característica principal de un marido cristiano es que es marido para la gloria de Dios. La característica principal de una mujer cristiana es que es esposa para la gloria de Dios. No se trata de ser buena como una mundana simpática y buena también. Se trata de que mi corazón lo hace para que ya sea que coma o beba o haga cualquier otra cosa, lo haga para la gloria de Dios. Si solo enfocas tu vida cristiana en el hacer, te puedes volver una persona moral con motivaciones muy impías. Puedes hacerlo para que la gente te vea como el mejor. Puedes hacerlo para dar la talla en la iglesia. Puedes hacerlo para que la gente te alabe como el gran cristiano. Si Dios no es la motivación, tu ojo es malo. Porque el problema no es lo que estás haciendo. El problema es qué conduce tu vida. Yo tengo que ser un trabajador diligente, responsable, honrado, no porque tengo que hacer cosas, porque quiero agradar a Dios, para hacerlo para la gloria de Dios. Dios es mi motivación. Y eso hará que cuando no haya nadie mirando, yo siga siendo la misma persona. Cuando no esté mi esposa en casa, veré lo mismo en la tele que con ella. Y cuando no estén los hermanos en mi coche, escucharé la misma música que con ellos. Porque mi motivación no es hacer cosas. Mi motivación es Dios. ¿Entienden? Cuando Jesús habla del ojo, Jesús está diciendo que si tu ojo es bueno, tu corazón es bueno. Hay luz aquí. Y que si tu ojo es malo, todo tu ser es malo. Porque al final tu ojo va detrás de donde tu ser, tu corazón, lo conduce. ¿Por qué si tu mujer tiene dos ojos y tú tienes dos ojos, cuando pasa una mujer mal vestida, tu mujer no mira? El problema no es el ojo. ¿Pero por qué? Si tú tienes dos ojos y tu mujer dos ojos, cuando pasa un hombre fortachón y así musculoso, tú ni miras. Porque nunca fue el ojo el problema. El problema fue el corazón. El ojo solo apunta a donde el corazón le dice, las manos solo cogen lo que el corazón les pide, la boca solo habla de lo que el corazón está lleno, los oídos solo se prestan a conversaciones que el corazón anhela. Nuestros problemas no es dejar de hacer cosas, nuestros problemas es buscar a Dios para que cambie las motivaciones de nuestro corazón. Y cuando nuestro corazón sea luz, nuestro ojo será luz. ¿Entienden? ¿Quieren ver por qué el problema son las motivaciones? ¿Mateo habla alguna vez más de ojo malo? ¿O es la única vez que Jesús menciona ojo malo? Lo dice en otra ocasión. En Mateo capítulo 10, versículo 1 al 16, leemos así. Porque el reino de los cielos es semejante a un hacendado que salió muy de mañana para contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña.
Ok, vamos a ir poco a poco para los que sean nuevos a lo mejor en la fe. Esto es una parábola. El Señor Jesús está queriendo enseñar algo a través de una historia ficticia. Y lo que nos está contando Jesús es un hombre que tiene un campo y va a buscar trabajadores para trabajar el campo y encuentra un lugar donde los trabajadores se reúnen, como la gente que está a lo mejor en la puerta del Leroy Merlin para hacer mudanza, o los que se van adelante del Obramat para que los contraten por la mañana para hacer un día en la construcción. Y ahí llega el dueño del campo y dice, yo te doy, vamos a traducir esto, te doy 100 euros por un día de trabajo. Ok, perfecto, acordado. Mira cómo sigue. Y salió como a la hora tercera y vio parados en la plaza a otros que estaban sin trabajo, y a estos les dijo, y también vosotros a la viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Volvió a salir como a la hora sexta y a la novena e hizo lo mismo. Y saliendo como a la hora undécima, encontró a otros parados y les dijo, ¿por qué habéis estado aquí parados todo el día sin trabajar? Ellos le dijeron, ¿por qué nadie nos contrató? Él les dijo, id también vosotros a la viña. Y al atardecer, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales su jornal, comenzando por los últimos hasta los primeros. Cuando llegaron los que habían sido contratados como a la hora undécima, cada uno recibió un denario. Y cuando llegaron los que fueron contratados primero, pensaban que recibirían más, pero ellos también recibieron un denario cada uno. Y al recibirlo, murmuraban contra el hacendado diciendo, estos últimos han trabajado solo una hora, pero los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado el peso y el calor abrasador del día. Pero respondiendo él, dijo a uno de ellos, amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No conveniste conmigo un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero yo quiero darle a este último lo mismo que a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo que es mío? Y viene una pregunta. ¿O es tu ojo malo? Porque yo soy bueno. Así que los últimos serán primeros y los primeros serán últimos. Mira la pregunta que le he hecho al final. ¿O acaso no será que tu ojo es malo y yo, porque yo soy bueno? La historia es la siguiente. Imagínate que yo salgo, tengo que hacer una reforma en casa y me encuentro unos paletas ahí a primera hora en el Obramat y les digo, 100 el día. Se suben al camión, vamos a casa, 100 el día. ¿Está bien o no? ¿Es el salario de un día? ¿Bien? Ok. Ahora lo que pasa es que pienso, me apetece ayudar a más gente. Salgo después de 3 horas ya no son las 8 de la mañana, ya son las 11. Y salgo y cojo 2 trabajadores más y les digo, ¿queréis venir a casa a trabajar? Os pagaré luego lo que os tenga que dar. Vale, vamos. Y luego quiero ayudar a más gente y salgo a las 2 de la tarde y digo, voy a buscar un par más y traigo 2 trabajadores más. Y casi al final, a las 5, me encuentro a un par más. ¿Qué hacéis por aquí? ¿Por qué no trabajáis hoy? Nadie nos contrató. Id a casa, trabajad la hora que queda de la jornada y yo os pago al final lo que os tenga que pagar. Perfecto. Y llega el final del día. Y digo, tráeme primero al que vino y trabajó 1 hora. Y le voy a pagar a cada uno lo que yo quiero porque al final, ¿de quién es el dinero? Y a ese que ha trabajado 1 hora le voy a dar 100 euros. Y a aquel que ha trabajado 3 horas le voy a dar 100 euros. Y a aquel que ha trabajado 5 horas le voy a dar 100 euros. Y a aquel que contraté por la mañana y hizo 8 horas le doy sus 100 euros. Y ahí el de la mañana se enfada. ¿Y por qué se enfada? Porque no lo ve justo. ¿Por qué? Porque él ha trabajado por el jornal de un día y le pagas lo mismo a aquel que ha trabajado solo 1 hora. ¿Yo estoy siendo injusto contigo o te estoy pagando lo que hemos acordado? Yo te dije, el salario de un día son 100. ¿Te he dado 100? Sí. ¿Es justo? Sí. Ahora, ¿por qué él está enfadado? Ahí llega el jefe y le dice, ¿no será que tu ojo es malo y estás enfadado porque yo soy bueno? ¿Qué está pasando aquí? ¿Sabes de qué habla esto? No habla de trabajo.
habla de la salvación. Porque hay creyentes que les pasa igual. Hay creyentes que llevan toda la vida, ¿no?, luchando por vivir en santidad y les da un coraje cuando alguien se salva al final. Pastor, ¿pero usted cree que una persona que se arrepienta a última hora en el hospital es salva? Sí. Pero no es justo. ¿Cuántas veces no he visto eso en algún rostro? ¿Cómo no es justo? No es justo, ¿por qué? Porque ha vivido toda la vida pecando, ha vivido toda la vida para sus placeres, se arrepiente a última hora y es salvo. Sí, eso es lo que está tratando este pasaje. ¿Quiénes son los obreros que se quejan del jefe? Los creyentes como nosotros a veces, que nos molesta que Dios sea bueno. Señor, pero tú dijiste que si yo creía el evangelio y ponía mi fe en Jesús era salvo. Sí. Y este que ha creído el evangelio y se ha arrepentido en la última hora también es salvo. Sí. ¿No puedo hacer yo con mi salvación lo que quiero? ¿No puedo repartir yo mi gracia como quiero? ¿Te molesta acaso que sea bueno con un pecador a última hora? ¿No será que tú eres malo? Cuando le dice, ¿no será que tu ojo es malo porque yo soy bueno? ¿Crees que está hablando del ojo? ¿O está hablando de la rabia de su corazón? Pues en nuestro texto tampoco habla de un ojo. Habla del corazón. Habla de un corazón lleno de rabia por varios motivos. Y quiero mencionarte por lo menos 3 hoy. El ojo malo y la envidia. El Salmo 73, versículo 2 y 3 dice, en cuanto a mí, mis pies estuvieron a punto de tropezar, casi resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos. Un hombre de Dios cantaba a Dios, adoraba a Dios y de repente se da cuenta que él, siendo un fiel siervo de Dios, tiene lo justo y necesario y se asoma por la ventana y ve a esos mundanos que no piensan en Dios, que viven en la discoteca, que viven drogándose con 1000 mujeres y encima un yate, y tuvo envidia. ¿Cómo estuvo su ojo? Malo. Pero ¿por qué el problema era cuál? El corazón. Se puso a mirar a los impíos, se puso a mirar las ganancias, se puso a mirar los bienes materiales y tuvo envidia. El ojo que miraba a los impíos solo fue un problema externo motivado por un problema interno. Apúntate alguna frase hoy como esta. No tengas un ojo tan malo que solamente envidies las riquezas pasajeras de otros en lugar de valorar las cosas eternas. Cuida tu ojo que no sea malo hasta el punto de envidiar las cosas terrenales cuando a ti Dios te ha dado las celestiales. Tú no tienes que tener las metas que tiene Cristiano Ronaldo. Tú no tienes que tener los objetivos económicos que tiene tu amigo, el que estudió empresariales y es mundano. Tú no tienes. Por eso cuando ellos se reúnen para hablar y tú estás ahí y solo hablan de hacer más dinero y más dinero y más dinero, tú no tienes que envidiarles. Tú no tienes que entrar en su conversación como si sus motivaciones y las tuyas fueran las mismas. Tú no tienes que tener un ojo malo hasta el punto de envidiar los éxitos terrenales de otros impíos, de unos impíos, cuando tú tienes las cosas eternas regaladas por la gracia de Dios. Cuida tu ojo. La segunda cosa, el ojo malo y la codicia. En Éxodo capítulo 20, versículo 17, conocemos este mandamiento. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu
prójimo. La envidia y la codicia van muy cerca, van muy de la mano. Y cuando Dios dice no codiciarás, lo podemos traducir: cuidado con tu ojo. Cuidado con tener un ojo malo en ese sentido. No debemos codiciar nada de nuestro prójimo, porque debemos entender que quien reparte es el soberano creador del universo. Y cuando yo codicio lo que otro tiene, de alguna manera reclamo a Dios y le digo: conmigo te equivocaste. Os voy a dar un ejemplo personal para que nadie se dé por aludido. Imagínate que me viene una hermana de la iglesia, como muchas nos vienen, y nos dice, o me dice a mí: pastor, un hermano, pastor, quiero darle una noticia. Mi esposa está embarazada. ¿Qué hago? ¿Codicio el bebé de mi prójimo? ¿Codicio los hijos de mi prójimo? Sería como decirle a Dios: Señor, lo hiciste mal con nosotros. Sería como decirle a Dios: Señor, con nosotros te equivocaste. Tu voluntad para nosotros no ha sido perfecta, porque no es justo que des hijos a unos y a otros no. ¿Y cómo puede ser, Dios, que le des hijos a ese mundano que ni le hace caso? ¿Y cómo puede ser que esos tengan hijos que ni siquiera les dan tiempo? Ni siquiera los están educando en el Señor. Y yo aquí los presento, Señor, encima vienen a hacer el paripé y luego ni les enseñan la Biblia. ¿Qué hago? Me peleo con Dios. Reclamo con Dios, movido por la codicia del hijo del prójimo, o del coche del prójimo, o de la casa del prójimo. Me peleo y alterco con el perfecto y soberano Dios, diciéndole: te equivocaste. Eso sería tener un ojo malo, un ojo vuelto a la codicia de los bienes de mi prójimo, que no sabe ni siquiera alegrarse con la bondad de Dios con otros. La codicia hace que seas incapaz de tener una verdadera y genuina alegría por lo que otros consiguen. La codicia te dirá, cuando el hermano te diga: nos compramos la casa, la codicia dirá: ah, me alegro, hermano, pero por dentro no te dejará alegrarte. Porque tú querrás que esa casa la mereces, que tú no la tienes. ¿Por qué tú no? ¿Por qué tú llevas más tiempo en España y no tienes casa? La codicia no te va a permitir celebrar los regalos de Dios sobre otras vidas. Y lo más triste, la codicia te hará mirar esos regalos como injustos y equivocados. Como si Dios, que es perfecto, se hubiera equivocado a darle a otro lo que tú realmente mereces. Un pecado terrible. No podemos simplemente leer no codiciarás, porque por eso digo, hermanos, no hagamos una lectura superficial de la Biblia. Entendamos lo que hay detrás de la codicia. Es como cuando la Biblia dice: no murmuréis. Nos limitamos a decir: no nos podemos quejar. Es que, ¿qué hay detrás de una queja? Detrás de una queja hay un corazón que le dice a Dios: estás mal, lo has hecho mal, te has equivocado, no eres perfecto. No lo haces todo bien, tu voluntad no es perfecta. Tú ves todo lo que hay detrás de la queja. Es horrible. No es solo: ay, me quejé, es horrible. Hermano, ¿sabes cuándo vas a desprenderte de más pecados? Cuando los entiendas más a fondo. Porque cuando los entiendes más a fondo ves lo podridos que son, lo horribles que son y lo mal que está tu corazón cuando los hace. No vas a ver, repito, no vas a ver solo el acto. Ah, dije lo que no debía. Examina más a fondo. No te quedes en el síntoma. No pongas un parche. Ya no lo digo más. No, ¿por qué lo dices tanto? Ya no voy a gritar más a mi mujer. No se trata de eso solamente. Se trata de ¿por qué le grito? No lo voy a hacer más. Hermano, no queremos una fábrica de gente moral en la iglesia. No queremos solamente llenar el mundo de gente que se porta bien. Queremos llenar el mundo de gente con el corazón de Cristo. ¿Entienden la diferencia? Que sí, saldrán buenas obras, pero tiene que ser no porque son morales, tiene que ser porque tienen el corazón del Señor Jesús. Y cuando tengan el corazón del Señor Jesús, saldrán las obras del Señor Jesús. Porque si no, vamos a fabricar, ¿qué? Escribas y fariseos que lavan el vaso por fuera, pero por dentro son sepulcros. Y yo no quiero serlo, hermano.
Yo no quiero simplemente cumplir con las normas. Yo no sé si a ti te pasa, pero cansa, ¿verdad? Cansa hacerlo bien cuando no estás bien. Yo no sé si les ha pasado, pero a mí me ha pasado. A mí me ha pasado hacer lo que está bien sin estar bien. Soy el pastor, soy creyente, sé lo que tengo que decir, sé cómo tengo que sonreír, sé cómo tengo que saludar, sé cómo tengo que actuar, pero cansa cumplir normas con un corazón que no tiene luz. Es pesado, ¿verdad? Te vas a casa pensando que, ¿hasta cuándo sigo con esta pantomima? Y empiezas a tener crisis, ¿o no? ¿Será que soy? ¿Será que he nacido de nuevo? Porque al final no será de los que yo diré, Señor, Señor, en tu nombre lo hice bien, en tu nombre profeticé, en tu nombre. Y el Señor dirá, no, no, mío no eras. Hermano, no queremos solo las normas, queremos el corazón. La ley trajo las normas externas. El Espíritu grabó la ley en el corazón. El Espíritu trajo un corazón nuevo. Hermano, tú y yo no somos la misma persona portándose mejor. Somos nuevas personas. Somos una nueva criatura. Yo no soy el Juanma restaurado. Hermano, Jesús no vino a cambiar tu vida. Jesús vino a hacerla nueva. Es que a veces le dices a la gente, Jesús quiere cambiarte. No, no, Jesús quiere que mueras y hacerte nuevo. No hay nada que arreglar. Es que estamos para el desguace. No vale ni el motor, hermano. Hay que quitar el corazón de piedra, hay que poner un corazón de carne y el espíritu. El Señor tiene que dar el motor nuevo y el combustible. Todo, porque no servimos. La codicia no es un problema de mirar lo del prójimo, es un problema de desear lo del prójimo. Guárdate esta frase también en el corazón. No tengas un ojo tan malo que vivas afanado codiciando las riquezas de la tierra que otros acumulan en lugar de tener gozo por la riqueza eterna que tú tienes en Cristo. Cuando empiezas a mirar con un ojo malo lo que otros tienen en esta tierra, se te olvida mirar con un ojo bueno arriba. Tú tienes cosas mejores. El ojo malo te hará mirar las cosas malas, que en sí no son malas, una casa, un coche, los bienes materiales, pero te va a centrar en eso y tu corazón va a mostrar que también está lleno de oscuridad. Y quiero hablar de una tercera cosa, que a lo mejor lejos de la envidia y la codicia no la hemos pensado, pero tiene mucho que ver con la parábola que hemos leído. El ojo malo y el legalismo. Lucas capítulo 15, versículo 26 al 28 dice, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era todo aquello. Y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha matado el becerro engordado porque lo ha recibido sano y salvo. Entonces él se enojó y no quería entrar. Salió su padre y le rogaba que entrara. ¿Qué pensó ese hermano mayor? Pensó a lo mejor dos cosas. Pensó, con todo lo que ha hecho, no se merece una fiesta, ¿verdad? También pudo pensar, ¿cómo le hacen una fiesta a él si yo me he portado mejor? Eso es un ojo malo. El ojo que no es capaz de celebrar la gracia y la generosidad de Dios sobre otros. El ojo que ve al malhechor de la cruz y dice, yo aquí bautizándome, sirviendo, limpiando iglesia, luchando con el pecado, y aquí el hombre hoy estarás conmigo en el paraíso. No es justo, ¿verdad? No es justo, porque entonces yo me voy al mundo y cuando note que se me va a parar el corazón, me arrepiento de última hora. Mira, si tú tienes ese pensamiento por un instante, tú ya estás en el mundo. Déjame decírtelo. No te tienes que ir, ya estás ahí.
Porque si tu corazón piensa que volver al mundo es una opción mejor que estar aquí, ya estás allí. Estás como la mujer de Lot. Solo te falta el día en que te des la vuelta, pero ya estás yendo para allá. La gente que vuelve al mundo ya volvió desde aquí dentro. Nosotros decimos, fulano se desvió. No, ya estaba desviado. El gran peligro de la iglesia es que no sabe ver que tiene un montón de gente desviada en el culto. Un montón de gente en el culto que está fuera ya. Y que debemos rogar para que Dios los salve. No para que Dios los deje aquí dentro. Para que Dios los salve. Piensen en sus hijos jóvenes. ¿Ustedes están satisfechos con que vengan con ustedes? Yo no. ¿Sabes por qué? Porque tu hijo ya está aquí sentado, pero está ahí fuera, su corazón. Tú debes querer que tu hijo, su corazón quiera estar. Tú quieres que tu hijo ame a Dios. Tú no quieres sacar a tu hijo de Sodoma. Tú quieres que Dios saque Sodoma de tu hijo. Tú no quieres que tu hijo salga de Egipto y venga a la cueva de la tierra prometida de Canaán. Porque se puede estar en Canaán y no ser pueblo de Dios. Se puede estar entre la iglesia y no ser iglesia. ¿No les suena de nada lo de salieron de nosotros, pero no eran de nosotros? Porque si hubieran sido de nosotros, se hubieran quedado con nosotros. Pero salieron para demostrar que no todos son de nosotros. Conozco esta congregación y afirmo 100% seguro que hoy en este estudio hay gente que no es de nosotros. Solo está aquí en un culto. Pero su corazón ama más el mundo que a Dios. ¿Verdad? No podemos evitar las cosas tristes de nuestra realidad cristiana, porque si no, no va a haber salvación si no decimos estas cosas. Porque vamos a convencerles que si siguen viniendo al culto, todo bien. No. No es lo mismo ir al culto que querer estar en el culto. Y no es lo mismo querer estar en el culto por estar con la gente que querer estar en el culto por Dios. Dios debe ser nuestra motivación y nunca debemos tener un ojo tan malo de enfadarnos cuando Dios decide ser generoso con otros. ¿Y qué si Dios le da otros regalos y a mí no? Mira esta frase: no tengas un ojo tan malo que sea capaz de envidiar y codiciar la generosidad que Dios ha tenido con otros, en lugar de tener los ojos en Cristo y la generosidad salvadora que Dios ha tenido para contigo. No tienes que mirar si Dios la ha salvado a esa última hora. Lo que tienes que ver es que Dios te ha salvado a ti. ¿Qué más da? Y cuando entiendes además la vida cristiana, tienes el gozo de vivirla. Yo me alegré mucho cuando vi a una persona muy querida mía expresar un arrepentimiento y fe en Cristo. Pero me hubiera encantado verla bautizarse, verla cantar, verla adorar, verla saber lo que es la vida en Cristo. Porque tiene vida eterna, pero yo ya tengo vida y vida abundante. Me hubiera encantado que supiera lo que era el gozo del Espíritu, la paz que sobrepasa todo entendimiento, el deleite de ver tu vida transformada por el Señor. Pero no voy a pensar que es injusto. Yo celebro la generosidad de Dios, de la salvación, aunque ¿qué me ha dado? Un denario, su gracia salvadora. Y a ella un denario, su gracia salvadora, a última hora. Y a mí hace 20 años. ¡Qué gracia! Ese denario nadie lo merecía. Porque todos debíamos seguir en esa plaza esperando trabajo y estar en paro hasta el día de hoy. Pero Él vino a darnos el trabajo. Es decir, esa salvación nadie la merecía. Tú y yo deberíamos estar en ese mundo, en esa calle, sin que nadie venga a decir: oye, te doy un denario, te doy mi gracia. A mí me da igual. Y ojalá, yo es más, yo llegué joven, pero me hubiera encantado llegar con 10. Me hubiera encantado llegar con 10. Y para mí, ahora que entiendo la vida que pasé fuera era vida perdida.
No echo de menos nada de allá atrás. No echo de menos nada. No tengo ganas de mirar atrás. Y ojo, no tengo miedo de mirar atrás, que es diferente, ¿eh? Hay gente que tiene miedo de mirar atrás para ver si le apetece volver. No me da miedo, es que no me gusta lo que hay atrás. Tienes que hacerte preguntas si tienes tanto miedo de acercarte al mundo. ¿Por qué? ¿Te gusta mucho? ¿Te da mucho miedo porque te gusta mucho? Claro que debemos ser prudentes y no estamos llamando ahora vámonos a los bares por la noche. No, simplemente es que no te va a gustar estar ahí. No te va a gustar estar ahí. Te va a invitar tu familia a una fiesta de cumpleaños, vas a llegar, van a poner la música a todo volumen, ese ambiente de tu familia bailando merengue y todos emborrachándose, y tú a los 10 minutos vas a decir, ¿qué hago aquí? Y tu iglesia no te mira, es que tu corazón ya no le gusta. No es que digas, mejor me voy que siento tentación, no, te vas a sentir incómodo, así como te sentías la primera vez que te invitaron a la iglesia. Porque cuando tenías el corazón de antes, las cosas de Dios te resultaban raras. Y cuando tienes el corazón de Cristo, las cosas del mundo te empiezan a resultar raras. La mayor prueba de tu conversión no es si miras atrás un poco. La mayor prueba de tu conversión es cuando miras a la gente de Sodoma y dices, yo ya no encajo, no me apetece estar allí. Vente, salgamos. No. Y ya no dices, no, es que mi iglesia no me deja. No, no me gusta. Me aburrir allí. Es tan incómodo. Pueblo pegajoso, ruido, gente bailando. Ah, qué agobio. ¿No hay vigilia? No, no. Algo ha pasado, no es religiosidad, es que lo disfrutas. La mayor pregunta que te tienes que hacer no es a cuántos cultos vas, es cuánto te gustan las cosas de Dios. ¿No te das cuenta que hay jóvenes que están aquí en el culto y cuando quedan fuera, si alguien canta alabanzas y eso ya bostezan? Cuando le das a elegir, ya no quiere de Dios. Cumple, pero cuando le toca elegir, Dios no es la elección. No hay nada más bonito que darse cuenta que Dios empieza a hacer tu elección siempre. ¿Qué te apetece hoy ver? Algo que me edifique. Me puedo ver algo de humor, pero que no ofenda a mi Dios. Ya nadie te está dirigiendo, es tu propio corazón enamorado de Dios que está pensando todo el tiempo en Dios. Cuando nosotros tenemos los ojos buenos es porque tenemos luz, la luz de Cristo en nosotros. Y ahora los ojos miran donde tienen que mirar. Finalmente, nuestro texto termina hablándonos de la exclusividad de la adoración a Dios. Mateo 6:24, nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y literalmente lo que está diciendo Jesús aquí es una pregunta. ¿Qué ojo tienes? La pregunta de ¿a quién estás sirviendo? Se hace de esta manera. ¿Dónde están yendo tus ojos más? ¿Qué están mirando más tus ojos? ¿Lo que es de Dios o lo que es de este mundo? Pero algo nos deja claro aquí Jesús. Dios no comparte la adoración porque solo Dios la merece. Aunque a ti no te guste esa palabra, tu Dios es celoso. Nuestros celos muchas veces son pecaminosos, pero los celos de Dios no. El celo de Dios es santo porque Él es santo. Dios cela porque Dios merece eso. Es como si tu esposa empieza a estar sonriendo con un hombre en la calle y tú tienes celos. Ah, eso está mal. No, eso es normal. Es mi mujer. Su sonrisa es para mí. Su cariño es para mí. Su coqueteo es para mí. Es normal que esté celoso. No es normal que esté celoso de una manera pecaminosa simplemente por el hecho de que mi mujer le diga buenos días a un vecino. Hay que examinar el corazón porque nuestro corazón pecaminoso tiene celos pecaminosos, pero hay celos que son normales. Por eso Dios tiene celos y no peca, porque Dios te ha hecho para Él. Y cuando tú tonteas con otro, Dios tiene todo el motivo de tener celo, porque eres suyo, propiedad de Él, te creó para Él. Por eso el que se constituye amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, porque Dios no te va a compartir.
Dios no te va a compartir. ¿Recuerdan Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 21, lo que dice el profeta Elías? ¿Hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, seguidle. Y si Baal, seguidle a él. Pero qué triste el pueblo, ¿no? Pero el pueblo no respondió ni una palabra. El pueblo no respondió nada. Y hermano, espero que hoy, delante de este mensaje, no estés como el pueblo que adoró a Baal. Espero que hoy, delante de este mensaje, que el Señor te está diciendo, no podéis servirme a mí y a las riquezas. No te quedes callado como esas personas. Porque lo que Elías esperaba es que la gente dijese, a partir de hoy, solo serviremos al Señor. Elías esperaba la reacción que tomó Josué al hablar de su familia. Yo y mi casa serviremos al Señor. Mi familia quiere ir detrás del dinero. Son impíos, es normal. Mi familia tiene otras metas. Son impíos, es normal. Yo y mi casa serviremos al Señor. Trabajaremos, sí. Y si Dios nos bendice, compraremos cosas, tendremos bienes materiales, pero no serán nuestro Señor. No será nuestro Señor. Porque recuerda las palabras de Pablo. ¿Cuál es la raíz de todos los males? Porque nada hemos traído del mundo, 1 Timoteo 6, del 7 al 10, así que nada podemos sacar de él. Qué recordatorio que parece que se nos olvida. Tanto trabajar, hermano. 40 años de hipoteca. Y cuando la acabas de pagar 2 años después, al hoyo. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Para dejarle algo a mis hijos. Que lo van a dividir. Y ya. Y como son 2, se pelearán y dirán, pues nada, ni para ti ni para mí, la vendemos y ya. Así que tus 40 años, en 40 días, adeu. Pero bueno, si tu mayor alegría es que le dejaste 150.000 euros a tus hijos, que a lo mejor no han hecho nada, para que se los gasten un par de años y sigan igual, oye, qué sabiduría. La pregunta no es lo que ganaste en esos 40 años. La pregunta más importante que tienes que hacer es lo que estás perdiendo. A veces solo preguntamos qué voy a comprar. Y a veces se nos olvida preguntarnos qué me voy a perder por comprar eso. Pon en una balanza lo que vas a alcanzar con lo que se va a quedar por el camino. Y decide si te compensa, Al final eres tú. No soy el Señor de tu vida. Pero te doy un consejo. Pon la meta en una parte y las pérdidas en otra, porque siempre hay pérdidas. No se tiene tiempo para todo. Y ve si te compensa. Si te compensa algo, pero toma una sabia decisión. Porque conozco gente que dijo, me voy a España, os dejo aquí, en 5 años yo vengo, os traigo hijos que no quieren saber. Familias rotas. La meta estaba bien, pero no calcularon las pérdidas. Se perdió mucho. Ya no hay familia, ya no hay hijos, ya no hay matrimonio. Llevamos 10 años que ni tenemos tiempo. Súmalo todo. Súmalo todo. Porque no quiero que te vayas al cementerio teniendo la típica conversación de 10 minutos antes de morir de tenía que haber dado más tiempo, tenía que haber estado más con vosotros. No hay nada más triste que saber que no quieres tener esa conversación y tenerla por tu propia decisión. Nada hemos traído y nada nos vamos a llevar. Y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Un africano está contento con eso, pero a nosotros nos cuesta, ¿verdad? No te engañes, a mí también. A mí me cuesta. Se nos va el wifi, ya nos morimos, imagínate si vamos a estar contentos con comer y vestirnos. Ahora te pregunto una cosa, si el africano está contento con tener que comer y que vestir, ¿por qué tú y yo no podemos estar contentos? Te lo digo, porque te han enseñado que no es suficiente. Y a él le enseñaron que eso ya es una riqueza. Tus abuelos se sentían ricos por comer cada día. Si nosotros comemos 2 días lo mismo, reclamamos.
A tus hermanos, a tu abuelo, si le daban la ropa del primo, la celebraba y la esperaba. Era, primo, venga, que ya estás creciendo, te va pequeño el pantalón. Tu hijo necesita 4 bambas cada año. Nosotros necesitamos 10 americanas, 15 camisas, 6 cinturones, 8 zapatos, 3 bicicletas, 2 tablets, 4 teléfonos, y todavía hay una ligera sensación de que falta algo. Podemos estar contentos el día que dejemos de escuchar la voz de este mundo, que nos ha convencido de que todavía falta, ¿verdad? Todavía falta, todavía nos falta. Hermano, no te estoy diciendo que no tengas objetivos materiales y no te estoy diciendo que no tengas objetivos económicos. Te estoy diciendo que no sean tu Señor. Solo eso. No me malinterpretes. No quiero que hagamos un voto de pobreza. Quiero que prioricemos a Dios. Solo eso. Dice, pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y la perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, y mira qué palabra vuelve a aparecer. ¿Qué palabra aparece? Codiciándolo. No dice teniéndolo. Porque tener el dinero nunca fue el problema. Fue codiciarlo. Es decir, no estoy suficientemente contento con lo que tengo y codicio más. Y codicio lo que otro tiene. ¿Y qué pasó con los que codiciaron el dinero? Se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Como me quedan solo 2 minutos y voy a ser puntual, aunque sé que tenéis tantas ganas de que siga y lo podría hacer, pero voy a ser puntual. Déjame terminar leyendo un texto paralelo al que nosotros hemos leído hoy de Mateo, pero va a traerte una manera un poquito diferente de verlo. Termino con esta lectura. Lucas capítulo 16, versículo 10 al 13. El que es fiel en lo muy poco, es fiel también en lo mucho. Y el que es injusto o infiel en lo muy poco, también es injusto en lo mucho. Por tanto, si no habéis sido fieles en el uso de las riquezas injustas, ¿quién os confiará las riquezas verdaderas? Y si no habéis sido fieles en el uso de lo ajeno, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No me voy a extender, pero lo que Lucas te ha dicho solo coincide, ¿qué frase? Con Mateo, la última. ¿Sabes qué significa? Que las de antes son la manera de Lucas explicarte lo que significa el ojo bueno y el ojo malo. Lo que Lucas está diciendo, si Dios ya te ha dado cosas aquí ahora y tu corazón no es capaz de ser fiel en estas cositas y ya va detrás de lo otro, de lo injusto, ¿cómo Dios te va a dar la eternidad? Si te ha dado algo tan pequeño como cosas materiales y no te basta y sigues codiciando otras cosas. Porque lo que corres detrás refleja la luz que hay en tu corazón. Refleja si Dios te ha dado un corazón de verdad que ama lo suyo sobre todas las cosas. Hermano, cómprate una casa si puedes. Cómprate un buen coche y si tenéis familia y queréis comprar 2 y podéis, comprad 2. Y cómprate un buen teléfono si puedes. Y viaja a tu país de vacaciones si puedes. Y cómprate una ropa nueva si puedes. Y ve a comer a un restaurante con tu familia si puedes. Pero recuerda 2 cosas.
Si no puedes, no reclames a Dios como si se hubiera equivocado contigo. Sé grato con lo que tienes y vívelo con gozo, porque ya tienes más de lo que mereces. Y la segunda es importante también. Aunque puedas comprar esas cosas, recuerda que el que te ha dado el dinero para comprarlo, no sé si has leído lo que ha dicho Lucas, lo que tienes es ajeno. Tu dinero no es tuyo. Dios es el dueño, pero te permite llamarlo tuyo. Y lo que Dios está esperando es que lo uses para su gloria. Compra, claro que sí, pero piensa también cómo le vas a dar la gloria a Dios con lo que Él te ha dado, que es suyo. Y lo que Dios está verificando es tu corazón cuando te da esas cosas. Cada vez que el salario llega a tu cuenta, es un examen para tu corazón. Es Dios mirando y diciendo, ¿qué vas a hacer con lo que te he dado? ¿Cómo lo vamos a usar, Dios no te ha prohibido comprar, pero recuerda quién es tu Señor. Y úsalo bien, disfrútalo, pero úsalo para su gloria. La Biblia tiene principios. Dios es el Señor y no lo que Dios te ha dado. Tu Señor es Dios, no sus bendiciones. Que este mensaje nos haga hoy pensar a todos. Y si hace falta cambiar cosas en nuestra vida, cambiarlas. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, por lo que hoy has traído a nuestros corazones, por esta reflexión, Señor, quizá un poco extensa que has traído, que he traído, Señor, y te pido perdón si me fui, Señor, a lugares extensos, lejos, solamente buscando, Señor, que tu verdad quede clara a nuestro corazón. Solo te pido, Señor, que a pesar de mi torpeza, el mensaje, Señor, por tu Espíritu quede claro en el corazón de mis hermanos, que trates con cada uno de ellos, porque cada uno de nosotros somos tratados de una manera distinta por ti, pero que al final todos nuestros corazones, Señor, te prioricen y tengan claro que solo tú eres el Señor y que nada reemplace ese lugar. Señor, gracias por tu palabra, porque a veces nos duele, pero el mismo Dios que hiere también pone la cura. Así que, Señor, esta herida que quizá hoy llega a nuestro corazón, úsala, Señor, para restaurarnos y santificarnos a la imagen de Cristo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén. Estamos bendecidos.